Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar a trabajar el tema que nos queda para esta semana, que es el calor. Ustedes estuvimos trabajando un poquito la clase pasada con los distintos tipos de energía, la transmisión de energía y la transferencia. Y yo les había mandado a que averigüen y expliquen un poquito qué era el trabajo y el calor. Cuando hablamos de trabajo y de calor, también nos referimos a transferencias de energía. Cuando yo transfiero energía a través de un trabajo, lo hago aplicando una fuerza. Por ejemplo, si yo quiero empujar una silla, aplico una fuerza y esa silla se mueve, ¿sí? Esa fuerza que yo apliqué al empujarla es un tipo de energía. Yo le apliqué una energía a esa silla y a causa de esa energía la silla se desplazó, ¿sí? Ese es el trabajo. Cada vez que aplicamos una fuerza, estamos aplicando un trabajo y ese trabajo me transfiere una energía, ¿sí? El trabajo puede ser mecánico, si lo hago yo, si lo hace una persona, o puede ser a través de máquinas, ¿sí? Después tenemos lo que refiere al calor y a la temperatura, ¿sí? Que también es un tipo de transferencia de energía. Por ejemplo, cuando yo pongo a hervir agua en la hornalla, ¿por qué el agua se calienta? Porque el fuego de esa hornalla le está transmitiendo energía. ¿De qué manera? Energía en forma de calor, ¿sí? ¿Y qué es el calor o la temperatura? El calor más que nada es la transferencia de energía que se va a basar en la diferencia de temperaturas. ¿Por qué yo sé que algo se calienta? Porque ese algo tenía una temperatura menor y otro objeto, ¿sí?, le entregó una temperatura mayor e hizo que se calentara. Es decir, que cuando hablamos de calor nos referimos al incremento de temperatura de un determinado objeto. Nos damos cuenta si algo se enfrió o se calentó porque siempre está en comparación con otra cosa. Si algo recibe energía en forma de calor, ese algo se calienta. En cambio, si ese objeto entrega energía, se va a enfriar, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía recién que si pongo agua a calentar en la hornalla, se calienta, porque el fuego de la hornalla le entrega energía al agua, ¿sí? Ahora, cuando yo apago la hornalla, si dejo ese agua ahí en una olla por varias horas, cuando yo la voy a ver, seguramente voy a notar que se enfrió, ¿sí? ¿Por qué se enfrió? Porque ese agua que estaba acumulada ahí empezó a liberar su energía hacia el medio ambiente. También entregó energía, por lo tanto se enfrió, ¿sí? Entonces, cuando un cuerpo se calienta es porque recibe energía. Cuando se enfría es porque cede esa energía, ¿sí? Vamos a trabajar entonces un poquito acerca del calor. El calor, como dijimos antes, también es una forma de transmitir energía y lo puede hacer a través de tres formas: convección, conducción y radiación. Cuando hablamos de conducción, que quizás es la forma más sencilla de interpretar la transferencia de energía a través del calor, nos referimos justamente a cuando el calor es conducido a través de un objeto. Es decir, desde un extremo del objeto que tiene calor, ese calor se va a conducir hacia el otro extremo del mismo objeto. Por eso se llama conducción. Por ejemplo, si yo agarro una cuchara de metal, la apoyo en la hornalla, la cuchara se va a calentar. Va a llegar un momento en que mi mano va a empezar a quemarse, ¿sí? Yo también voy a sentir el calor que está tomando la cuchara. Esa forma de transferencia de energía es la conducción, ¿sí? Siempre se da por contacto directo entre dos objetos. En este caso los objetos serán la cuchara y mi mano, ¿sí? La cuchara se calentó y ese objeto condujo todo el calor del fuego hacia mi mano, ¿sí? Por eso se llama conducción, porque hay un objeto en el medio que lo que hace es conducir el calor desde un lugar hacia el otro, siempre por contacto directo, ¿sí? Esa es la conducción. Después tenemos la radiación. ¿A qué le suena radiación?
Seguramente cuando hablamos de radiación pensamos en el sol, ¿sí? El sol nos transmite a nosotros calor a través de radiación. Si yo salgo a la calle, ¿sí?, y siento el calor, por ejemplo en un día de invierno que hace mucho frío, uno si está afuera busca el sol porque va a estar más calentito. ¿Estoy tocando yo al sol con mi mano para que me transfiera calor? No, hay una distancia, hay un espacio entre ese objeto que da el calor y el objeto o la persona que lo recibe. No hay un contacto directo como en la conducción, sino que se da en un espacio, ¿sí? Esa es la radiación. Es cuando un objeto o un cuerpo le transmite energía en forma de calor a otro objeto o cuerpo, pero que está a la distancia, no hay contacto directo. Como lo que ocurre, sí, con el sol. Nosotros no tocamos al sol, pero a través de la distancia podemos sentir el calor que nos transmite con su radiación. Y después, por último, tenemos la convección, que es el tercer tipo de transmisión de calor, y por ahí el más difícil de imaginarse. Cuando hablamos de convección nos referimos a un calor que se transmite a través de un movimiento ascendente. ¿Qué quiere decir? Que es un movimiento que comienza en la zona inferior, debajo de algún cuerpo, y ese calor comienza a subir de a poco, ¿sí?, hacia arriba, a transferir todo el calor, y hace siempre este movimiento. Abajo se concentra el calor, sube, se mezcla y vuelve a bajar. Esa es la convección. ¿En qué se da eso? Por ejemplo, en el agua, ¿sí? Si volvemos a un ejemplo con el agua, podemos notar, por ejemplo, el mar. El mar, el agua se calienta a través de la radiación, ¿no?, por los rayos solares, pero siempre se calienta primero el fondo del mar y a medida que las aguas se van agitando, se va mezclando ese fondo caliente, ¿sí?, hacia la superficie. Y así se va calentando. Lo mismo ocurre cuando calentamos agua en una hornalla, cuando hervimos agua. El fuego de la hornalla obviamente primero va a calentar lo que está más abajo de esa olla o de ese recipiente. Y a medida que se va calentando ese agua, a través de las burbujas que va haciendo, va subiendo hacia arriba y calienta las zonas más superficiales, ¿sí? Cuando prendemos una estufa, un hogar, ¿sí?, en nuestras casas pasa lo mismo. Ese calor, ese vapor caliente que sale de ese objeto, lo que hace es subir y bajar, siempre con estos movimientos. Sube, calienta el aire de arriba y baja. Esa es la convección. Entonces, hoy vamos a trabajar a través de estos tres tipos de transmisión de calor, ¿sí? Radiación, conducción y convección. Por lo tanto, debajo de lo último que estuvimos haciendo, que era de la transformación y transferencia de energía, van a poner como título la transmisión de calor, ¿sí? Y debajo de ese título van a poner conducción, debajo radiación y debajo convección, ¿sí? Debajo de eso van a copiar las actividades que les voy a dejar. Así que les mando un beso, espero que estén todos bien y cualquier cosa me consultan.